Amigos y amigas de En el Barro, acá estamos en una nueva edición, nuevo programa previo a las elecciones del 26 de octubre con Daniel Lipovetsky, candidato de la ciudad. Así ¿Qué haces, es. Dani? ¿Cómo andas, Manu? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien. Sí, candidato por el Partido Federal, lista 8, ya estamos, pasamos Sí, chico. pasás chivo, tranquilo, Pasamos chico. aprovecha. Lista 8, Partido Federal, sí, por la Ciudad de Buenos Aires. Quiero arrancar por hablando de la campaña. ¿Cómo es, primero, cómo es hacer campaña en este contexto, que es un contexto muy particular? Y si ves diferencias entre este proceso electoral y otros en los que fuiste candidato hace 5, 10 años. ¿Desde cuándo cuándo fue la primera vez que fuiste candidato? Y la primera vez que fui candidato fue en el 2011, imagínate. Fui candidato a legislador porteño, que fue 14 electo. años. Sí, no encabezaba en una lista del Puntos por el Cambio, no era, creo que era Cambiemos en ese momento. Muy diferente, por un montón de cosas. Primero porque todas las demás veces que fui candidato, fui 3 veces candidato. Estaba en un espacio que era con un poder de alguna manera, no solamente impacto en el electoral, sino económico, que hacía que la campaña fluyera muy fácilmente, ¿no? Nada requería demasiado esfuerzo por parte de nosotros, que te terminás transformando en una especie de robotito que te dicen, anda a tal lugar, anda a tal lugar. Contá esa parte, o sea, te organizan el Claro, itinerario. vos decís, bueno, ¿cuál es la agenda de hoy? Te viene toda una organización atrás, te dice una Tenés agenda. un asesor que te trae la agenda. Ni siquiera es asesor, es gente de la campaña que está ahí, que no es gente que le asignan a vos. Te dicen, bueno, la agenda de candidatos, tal, 10 de la mañana, reunión con comerciantes, todo eso lo organiza todo un equipo de campaña mucho más grande, sobre todo en esos espacios. Y entonces vos lo único que haces es, por supuesto, te podés preparar para si es algún debate o si es alguna charla con algún sector específico que requiere alguna preparación, eso es lo que te requiere de vos, pero después en la parte de logística y de organización no requiere nada, y el vínculo con los medios tampoco, porque lo hace el propio partido. Ya sabés que tenés que ir a tal hora a un canal o a atender a una radio. Nada que ver con lo que estamos haciendo. ¿Cómo? Bueno, esto que acabo de contar, nada que ver con todo lo contrario, con lo de este hoy. proceso. Nada que ver. Antes de pasar a hablar de este proceso. Y en esos procesos, ¿cómo preparabas los discursos, por ejemplo? Una cosa es salir en la radio a decir algo. Sí. Me imagino que pensás a qué audiencia le hablás, juntarte con pymes o comerciantes. Sí. ¿Cómo lo preparabas en aquel momento con el equipo que tenías? Mira, en general, salvo alguna cosa muy específica como un acto político y que ahí podías decir, bueno, vamos a... Y ahí podías te lo escribían sí, te lo escribía algún asesor que vos trabajaba con vos y después uno ahí le ponía un poco su propia impronta. En general, yo iba, digamos... a plantear lo que pensaba, mis ideas, las ideas del candidato. También yo no encabezaba, por lo tanto siempre uno va a hablar bien del candidato que encabeza, que es el que tracciona en ese proceso. Y en nombre de un espacio, eso te ordena, obviamente. Exactamente. Pero también planteando un poco cuáles son tus ideas, tus proyectos. Yo no tengo, en eso en general no tenía una preparación. Sí, por supuesto, generalmente te dan un informe de situación, decir, che, bueno, vamos a ir a ver a los comerciantes de la feria de Mataderos. Bueno, mire, están reclamando porque ¿no? tal cosa, entonces vos ya más o menos tenés idea y pensás o pedís cuál es la propuesta que podés hacerle. Claro. Entonces uno a eso sí lo vas preparando, sobre todo en ese marco donde yo era candidato de quien gobernaba la ciudad, digamos, el Cambiemos gobernaba la ciudad y por lo tanto vos tenías que ir partiendo de la base que estabas gobernando. Ya después cuando fui candidato en la provincia de Buenos Aires, porque soy nacido en La Plata, sí. Ya ahí era distinto porque no éramos... bueno, sí, en la primera sí éramos oficialismo. No éramos oficialismo, cuando ganó María Eugenia. Y ahí, bueno, por supuesto, una visión, digamos, ya eran candidaturas más de política nacional y ahí ya expresabas tus ideas nacionales, digamos. Y el PRO, digo, Cambiemos, en general, sí. Fue como precursor en términos de comunicación política en una época. Sí. ¿Qué podés contar o qué recordás de esos momentos? ¿Qué cosas te sorprendieron a vos en esa época? Mira, fue precursor en cuanto, por ejemplo, plantear lo que eran los timbreos en ese momento, que... ¿Eran reales los timbreos? Bueno, ¿Comían milanesa con los vecinos? Para mí fue una gran desilusión, porque al principio, claro, pues yo veía los timbreos no eran reales, ¿me vas a desilusionar a mí también? No, es que muchos no eran reales. No es que no eran reales. ¿Qué es lo que pasaba? Vos ibas y capaz que te organizaban un timbreo donde tocabas timbre en 4 casas. Y eso no es un timbreo de verdad. Yo después hice timbreos de verdad. Los he hecho ahora. 4 casas que esperaban que les toques el timbre. Puede ser que alguna sí, alguna no, pero no importa, eran 4. En realidad el timbreo de verdad es agarrar y caminar 4 cuadras o 5 cuadras o una manzana y tocar timbre casa por casa y recorrer muchas casas. Y bancarte lo que venga. Y bancarte lo que venga. Eso en general en esa etapa no pasó.
era más, de alguna manera tocar algunas casas, algunas ya se te esperaban, podía pasar que alguna no te esperara, te podías llegar a encontrar con algún crítico, no era lo más común. ¿Estaba guionada la situación o había un guión implícito? Nada, implícito, por lo menos en mi caso. Yo creo que en algunos casos tenían guiones más explícitos. Pero en mi caso, nada. No, yo, en definitiva, yo nunca tuve problema en poder. Vos sabés muy bien, yo cuando fui diputado nacional y teníamos que defender algunas cosas que yo estaba tan seguro ni había tomado la decisión cuando fuimos gobierno nacional y yo iba igual a los medios a de alguna manera dar una expresión. Me parece que en eso hay que ser bastante, de alguna manera, más espontáneo en las respuestas, y cualquier cosa guionada, tanto a nivel televisivo como a nivel personal, es malo. Sí. Es malo. Se nota, ¿no? Sí, se nota. Así que no. Pero sí es cierto de que después yo hice Timberos en serio y los he hecho ahora también, y es otra cosa distinta. Es ir a tocar cuadro a cuadro y que te cuentes con, primero, gente que te dice cualquier cosa, después te contás con situaciones risueñas o que sea cosa que. Y después también de alguna manera, mucho más esfuerzo porque puedes estar 3 horas, 4 horas. Claro. En este caso el timbreo duraba media hora, 40 minutos. Sí, porque entonces la gente te recibe, te invita a su casa y la tenés que escuchar. Claro, ¿no? entonces ahí puedes estar 4. Hoy yo he hecho timbreo de una mañana entera, por ejemplo, 4 o 5 horas acá en la campaña que he hecho ahora. En esa época el timbreo ese que era más de alguna manera organizado, por decirlo de alguna manera, duraba media hora. Llegabas, ibas a las 4 casas, sacaban las fotos necesarias y te ibas. ¿Y te parece que a la política hoy le falta un poco sentarse a conversar con gente real? Sí, recontra falta. Pero bueno, lo que pasa es que, mira, la realidad es que sí falta, pero en definitiva, pero te diría, falta no tanto como una estrategia de comunicación política, digamos, de electoral. Porque, ¿qué pasa? Sí, yo no lo decía ni siquiera como estrategia, claro, digo, sino, para entender de verdad qué le pasa a la exactamente, gente. falta para eso. Porque a mí me pasa que le llevo encuestas a políticos. Correcto. Y Sí. no te creen porque ellos Claro. se imaginan otra realidad, quizás en el palacio, en la Correcto. rosca, en el microclima, como le queramos decir, se ve distinto el mundo. Se ve distinto. Yo siempre digo que ese es el síndrome del auto con chofer, ¿viste? Los políticos, no tanto los legisladores, que valga decirlo, la gente cree que todos los legisladores tienen auto con chofer y no es así, los diputados no tienen, salvo los que son autoridades de la Cámara. Pero sí, cuando vos sos funcionario, y yo he sido funcionario, fui secretario de Derechos Humanos acá en la Ciudad de Buenos Aires, el auto con chofer te hace vivir una realidad paralela. ¿Cuál es? Llegás a tu despacho, salís de tu despacho, subís, el auto te está hablando en la puerta de tu laburo, te subís ahí y el tipo te lleva a cualquier lado de la ciudad y no te quejas del tránsito porque vos, mientras tu chofer maneja, vos vas laburando, haciendo cualquier otra cosa. Claro. Llegás al lugar donde tenés que ir y no tenés ningún problema de buscar lugar para estacionar o pagar un estacionamiento que hoy salen carísimos. Entonces, en realidad, decís, che, la ciudad de Buenos Aires la gente vive bárbaro, no tiene problema de tránsito, no es caro. Si no fuiste por ahí con el celular laburando, ni siquiera viste el entorno. Exactamente. Entonces, eso es un gran problema y creo que... Lo básico que le pasa a la clase media es que tenés que salir a la calle. Lo más sano es no tener auto con chofer, poder manejarte con tu propio auto, si tenés, y si no tenés por transporte público. Y solamente usar el auto oficial si es que lo hay, porque la organización lo requiere, cuando hay una situación muy específica que así lo requiera. Para mí es lo más sano para que los funcionarios y también los políticos tengan mucho más conciencia de lo que la gente vive en el día a día, ¿no? Que no se desconecten de la realidad. Exactamente. ¿Y esa campaña que contabas, en comparación con esta, cómo es esta? Esto es totalmente contraria. Primero porque estoy en un espacio político mucho más chico, que es el Partido Federal, tradicional, antiguo, fue fundado por Dorrego el partido, imagínate, por Manuel Dorrego en 1819. Tiene representación en todo el país. Es un partido tradicional, pero por supuesto mucho más pequeño en este proceso, con coincidencias ideológicas hoy con las mías, ser claramente crítico del gobierno de Milei, así que en eso yo estoy muy contento con que me hayan dado la posibilidad de ser candidato por ese espacio. Pero por otro lado, por supuesto que no tiene ninguna de estas organizaciones que acabo de contar. Toda la campaña la hace uno, y eso implica desde la organización de la logística para lo que vas a hacer, hasta pensar qué vas a transmitir después en tus redes con eso que estás haciendo, porque claramente las redes juegan un papel importante en la campaña, y hasta el vínculo con los periodistas y con los productores para ir a un programa. Vos sos una persona que todo. Siempre te vemos en los medios, bueno, yo te he cruzado muchas veces también. ¿Cambió en época de campaña? A mí me llamó la atención, vos sabés que yo siempre fui a muchos medios y la verdad que les agradezco porque me dieron la posibilidad de seguir estando de alguna manera comunicando tus ideas y discutiendo política, que es mi pasión.
Lo que me resultó extraño, nunca me había pasado, porque quizá por supuesto nunca he estado en un espacio pequeño, en una campaña, es que los medios a partir de que sos candidato, muchos deciden no llamarte si no tienen algún tipo de acuerdo con vos. Y bueno, por supuesto que yo no hago acuerdo con los medios, al que me quiere invitar voy, al que no, no, y en ese marco, bueno, algunos medios me cerraron la puerta. No vamos a nombrar cuáles, pero ni No, no. Por ahí si le llevabas un frasquito de flores. Pues lo pensé. Yo estoy que enojado, porque dije, viene el Ipo, me trae un tuve frasquito. flojo. Pero bueno, nada. ¿Cómo fue eso con Tomás? Mirá, con Tomás, estuvo muy bueno, la verdad que un poco la idea cuando empezamos a pensar en el programa, y viste que siempre se le suele llevar regalos a Tomás, a mí me parecía un tema un debate que había que plantear es sobre la legalización del consumo adulto de cannabis, más la problemática que hoy hay con el cannabis medicinal, porque el gobierno no está haciendo cumplir las disposiciones de la ley de cannabis medicinal. Lo pensé mucho primero porque es cierto que hay otros temas prioritarios para la gente, que no es solamente ese, pero también me parece que son debates que hay que darlos y que de alguna manera también exponen a un gobierno que de defensor de la libertad no tiene nada, porque si vos realmente sos un liberal en serio, como soy yo, defendés que la gente pueda consumir, por supuesto, con las regulaciones necesarias y el cuidado necesario que requiere, como han hecho otros países, algunos muy cercanos, ¿no? Cruzás el Río de la Plata y el consumo adulto está legalizado con ventas en los clubes y en las farmacias. Y acá en la Argentina se calcula que hay entre 12 y 17 millones de personas que consumen cannabis y que hoy, de alguna manera, cuando lo consumen, se sienten que están vigilados o que pueden ser controlados por la policía, que no los puede, por supuesto, no los puedes sancionar porque hay un fallo de la Corte, el fallo Arriola, que despenaliza el consumo en el ámbito privado de las personas, pero sí, por supuesto, que el mal momento de venir a alguien a controlarte cuando estás haciendo una actividad que no tiene nada de ilegal y ni siquiera el cannabis es un estupefaciente de una droga dura como para realmente cuestionarlo, ¿no? Claro, y el consumo de alcohol, de hecho, es mucho más tiene problemático, mucho más problemas que eso. Sociales, personales. Ni hablar. Entonces, desde ahí dijimos, bueno, vamos a tratar de alguna manera que hacer una acción que genere debate. Bueno, porque me parece que lo que le faltó a esta campaña es que se hable de temas concretos. Claro, exactamente. Es una campaña hiperpolarizada, nacionalizada, es un plebiscito de Milei. Exactamente. Y la gente se merece un poco que se charle de los problemas son públicos. temas que realmente, mira, a mí me sorprendió, realmente mucha gente me escribió en las redes, qué valiente que son. Valiente nada, digamos, lo que no soy es hipócrita, no voy a decir, no, qué sé yo, mira, la verdad, yo he consumido y no soy habitual, pero sí, me parece que hay mucha gente que consume y que requiere y que amerita por lo menos que lo debatamos. Yo, por supuesto, que soy diputado nacional, voy a llevar el proyecto de despenalización y legalización del consumo adulto al Congreso, es mi compromiso, como tengo otros respecto a otros proyectos, y por lo menos generar ese debate, que seguramente va a ser un debate profundo, como planteé cuando me tocó la responsabilidad de conducir el debate por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, del aborto, ¿no? Y también planteé un debate profundo, 4 meses de debate, más de 1000 expositores, que finalmente ese proceso en algún momento llevó a que hoy sea ley. Bueno, yo creo que es el mismo camino, salvando las enormes diferencias de un tema y otro, que hay que llevar con esto. ¿Y con el cannabis medicinal qué está pasando, que decías? A mí, bueno, yo te cuento la experiencia de mi viejo, todo el tránsito de la enfermedad, el cannabis medicinal lo salvó, o sea, le hizo que tenga muchísimo menos padecimiento, dolor, que pueda descansar. Es recontra importante. El aceite de cannabis se usa para un montón de dolencias. Te digo, los pacientes con epilepsia refractaria. Claro. A mí me han contado papás de nenes con epilepsia refractaria que tenían 25 episodios por día y de pronto tomando aceite de cannabis pasaban a 1. Y nosotros trabajamos mucho en su momento, cuando yo fui diputado, para tener una ley de cannabis medicinal. Eso ayudó a que empiece a haber más posibilidad de venta de aceites, pero también la idea era que se produzca acá, y todo el tema de la producción hoy está muy estancado porque el gobierno no da los permisos. Bueno, el Estado mileísta no funciona, claramente. Si es un tipo que viene a destruir el Estado, como lo ha dicho, claramente no le importa la gestión. Entonces, la gestión no funciona. En el tema del cannabis medicinal tampoco funciona. El Estado no genera los permisos. El ReproCan, que es la autorización para que vos puedas consumir medicinalmente, hay fácilmente 100.000 peticiones sin resolver. La mayoría están obligados a ir a presentar amparos judiciales. Y bueno, es parte de alguna manera de un gobierno que es un gobierno perverso,
¿Vos decís que es una decisión del gobierno Sí, o sí. es falta de...? No, son las de dos gestión? cosas. Es la falta de gestión más una decisión política del gobierno, de un gobierno perverso que nunca se pone en el lugar de la gente. A ver, no es un gobierno perverso. Hay un presidente que es un perverso. Mira, la mejor definición de Milei es que es un tipo que no tiene amigos. Si vos no tenés amigos es porque porque no tenés empatía. Porque en realidad para ser amigo de alguien tenés que tener empatía. Es decir, cuando tu amigo está mal, decirte, bueno, Claro. che, estoy mal, y vos lo escuchás, te pones en el lugar del otro, le recomendás. Eso es parte de la amistad. Bueno, Milei no tiene amigos, por lo tanto no se pone en el lugar nunca del otro, y eso hace que, por ejemplo, sea capaz de vetar la ley de emergencia de discapacidad, a pesar de lo necesario que es el Estado para las personas con discapacidad, la ayuda que necesitan esas familias, y después de que el Congreso digamos, rechazó el veto, seguir sin cumplirla y de alguna manera hasta aparecer como orgullosamente diciendo que no la va a cumplir. Celebrarlo, ¿no? Eso también a la gente le molesta Eso es de mucho. una crueldad, de una perversidad, de una falta de empatía que realmente para mí Javier Gerardo Milei es un sorete y la verdad que lo demuestra con estas acciones. Lipo, hacemos un cortecito y seguimos hablando de Milei un Dale. poquito más. Sí, claro. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Además, hay más cámaras conectadas a los centros de monitoreo para que la ciudad sea cada vez más segura. Buenos Aires Ciudad. Seguimos, decías que Milei es un sorete. Sí, sí. ¿Por qué? Y bueno, porque sí. Porque Estoy citando vos. cuando sos choto, ¿qué vas a hacer? Mirá, yo Lo conociste un montón. Sí, yo lo conocí en la época cuando él era panelista y yo de alguna manera participaba de programas. Era diputado nacional, iba a muchos programas, me invitaban a defender el gobierno. Era recontra crítico de Macri, decía barbaridades de Macri, ¿no? Pero ahí construimos un vínculo personal, incluso me contaba de sus perros. Yo soy animalista, voy también por proyectos. ¿Existen los perros? ¿Podés dar fe? Él me contaba de sus perros, la verdad que no puedo dar fe de que existieran, sí por lo menos me lo contaba. También me contaba de su relación con su hermana, que su hermana le cocinaba todos los días, siempre era una relación que me extrañaba. Pero bueno, eso No solo dulces, también salados. No, él me decía, por ejemplo, terminaban los programas a la noche, decía, me voy a mi casa y me está mi hermana esperando con la milanesa. Con la comida, la milanesa hecha. Pastel de papa. Una relación extraña. Pero bueno, esa habíamos construido un vínculo, no de amigos, no éramos amigos de ninguna manera, porque insisto, no tiene amigos, pero sí de habitualidad. Y de pronto un día en un programa, directamente en la cara, me trató de parásito y discutimos, por supuesto, porque la verdad que no correspondía. Cuando terminó el programa lo corrí para agarrarlo, porque realmente, y él sabía que había sido un choto y se escapó corriendo, pues un cagón, se escapó, se fue, no llegó a agarrarlo a la puerta, lo corrí en la puerta del pasillo de América. Que era más guapo, Milei. No, es cagón. Cuando es cagón. Es cagón, se hace el guapito de boca, se hace el bravito, pero cuando te acercas se caga. Y al otro día lo encontré en Dos Voces, en TN, y como no se podía escavar más, vino a abrazarme para tratar de que yo no lo agarre. Como los boxeadores cuando... correcto. Y lo saqué del orto, dije, salí de acá, sos un choto, no tenés códigos, no tenés relaciones, conmigo terminaste. Y, por supuesto, nuestra ¿Pero relación... por qué lo hizo? Porque yo creo que es así él, porque no es un tipo que tenga código. Manu, yo me junto con vos, te hablo, qué sé yo después no puedo salir mañana, ir a un programa y decirte, che, Manu, sos un parásito. No funciona así las relaciones personales. No. Para él sí funcionan las relaciones personales porque no tiene amistad y no tiene relaciones personales. Es como él, lo hemos visto. Así funciona como presidente. Ningún presidente puede funcionar como él, insisto. El caso de las personas con discapacidad es un ejemplo. Lo que está pasando la gente hoy es otro ejemplo. Es un tipo que no tiene vínculos con la gente, no tiene empatía y por lo tanto gobierna como gobierna. Por eso también de alguna manera tenemos el gobierno que tenemos, un gobierno donde perdieron los trabajadores, las personas con discapacidad, los médicos del Garrahan, las pymes, los industriales grandes, los industriales chicos. Los únicos que se la llevan, los únicos que han ganado guita con este modelo son los grandes especuladores del carry trade, que es lo que el gobierno trabaja, los socios de la timba financiera de Toto Caputo y de Javier Milei, que se la siguen llevando y para el cual el gobierno se desespera para tratar de mantener el dólar dentro de la banda para seguir generándole las grandes ganancias que se llevan mientras la gente se caga de hambre. Esta es la realidad. ¿Y cómo ves te hago la última, Lipo, el domingo, el 26? Tu elección primero, pero después en general el gobierno. Bueno, mira, yo estoy contento con la campaña que hemos hecho y que te acabo de contar, con mucho esfuerzo personal, sin recursos, pero con
con las ganas de llevar mi experiencia y mis ideas como estas y también el tema alquileres y un montón de temas que he trabajado al Congreso de la Nación. La verdad que de haber tenido la oportunidad de expresarlas es buenísimo. Si después la gente me acompaña con el voto, mejor todavía, y poder llegar al Congreso. Lista 8, Partido Federal. Te hago una pregunta sobre eso. ¿Quién Sí. te imaginas cómo te imaginas a la persona que te votaría? Mira, yo creo, está buena la pregunta. Yo creo que es la persona que, por ejemplo, no le gusta el gobierno, está en contra del gobierno, pero que tampoco le gustan los candidatos de la oposición al gobierno que puede ser encarnizado por el peronismo, ¿no? Me parece que el peronismo ha sabido capitalizar ese enojo, lo hemos visto el 7 de septiembre en la elección en la provincia de Buenos Aires, pero hay mucha gente que no le gusta el peronismo, pero que está buscando un candidato que por lo menos que sea coherente en la posición contra Milei, que no se entregue cuando llegue al Congreso y le vote la ley bases, como hemos visto muchos de los candidatos de Ciudadanos Unidos, Progresos Unidas, que le han votado cosas a Milei y ahora se hacen los opositores. Y en ese marco me parece que yo lo represento. Me parece que es el votante y después también de alguna manera el votante más de centro, el centro progresismo de la ciudad de Buenos Aires, que hay un montón, porque en definitiva son las ideas que yo represento, ¿no? Una idea, digamos, capitalista, no soy de la izquierda trotskista socialista, pero también con una visión más social del capitalismo, cosa que por supuesto el resto del arco de la derecha y la centro derecha, lo social se lo olvidan y por eso hoy la gente la pasa tan mal, ¿no? ¿Cómo crees que lo va a ir al gobierno? Mal, yo creo que vamos camino a una derrota del gobierno. Yo veo a la gente muy, muy mal, la está pasando mal, la guita no alcanza. Lo vemos todos nosotros, ¿no? Vos todos los meses ganás lo mismo y las cosas aumentan todos los meses. Por lo tanto, tus ingresos todos los días te alcanzan, todos los meses te alcanzan un poco menos. Y eso que vemos nosotros lo ve toda la gente, la clase más baja y también la clase media. Y eso, y segundo, no ve ninguna perspectiva de que esto mejore. No es que decís, che, si ahora lo voto al gobierno le va bien, en 2 meses voy a mejorar. Por lo tanto, me parece que la gente le va a dar una lección al gobierno de rechazo de sus políticas y va a perder. Conozco un periodista, lo último que te digo, muy importante, un conductor que me dijo voto Recalde Lipovetsky. Mirá qué bueno. Después te cuento quién es cuando Bueno, es un voto interesante. Gracias, Lipo. Gracias a vos.